Conéctate. 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 AM Center. FM Center. Conéctate. Conéctate. AM Center. Y FM Center. El siguiente es un programa deportivo y recreativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Ya comienza la Vinotinto Radio. A partir de este momento, disfrutarás del mejor análisis y el debate más completo sobre la actualidad del universo vinotinto. En las voces de Antonio Avellas, Carlos Domínguez, Carlos Mauricio Ramírez y María Cristina Santoro. Siempre Vinotinto. Buenos días, bienvenidos a la segunda entrega de la Vinotinto Radio por Hotspot 94.1 FM. Hoy un programa muy emocionante y que para mí en lo particular es muy especial porque luego de esa gran victoria del día de ayer de nuestras chamas Vinotinto frente a Brasil en suelo mexicano, vamos a estar conversando, por supuesto, con el profe Ricardo Belli. ¿Y por qué digo gran? Porque no es solo que se consiguió un resultado positivo, sino de qué manera vimos jugar a nuestras chamas el día de ayer frente a una de las selecciones más importantes del planeta. Pero antes de arrancar con todo el contenido que tenemos hoy, por supuesto, hay que darle las gracias a quienes hacen posible que nosotros estemos junto a ustedes a través de la señal de Hotspot. En la dirección general, Rafael Ignacio Sarría, en la vicepresidencia de producción, Enzo Casella, en la gerencia de la estación, Roger Rojas, en la coordinación de la estación, Manuel Yayo Villarroel, nuestros productores, el señor Vladimir Ramírez y nuestro gran Cecita Acosta en los controles. En esta primera hora, Kevin Cantillo. En la segunda hora nos va a estar acompañando Deiker Hernández. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp de cabina 0414-022-7744 y de seguir todas las redes sociales de nuestra selección Vinotinto y nuestra Federación Venezolana de Fútbol para estar más enterado de todo lo que decimos y lo que dicen, por supuesto, los protagonistas en este espacio, la Vinotinto Radio. ¿Quiénes conducimos este espacio? Carlos Mauricio Ramírez, Antonio Avellas, Carlos Domínguez y su servidora María Cristina Santoro. Ahora sí los saludo, muchachos. Entiendan mi emoción el día de hoy. Ustedes saben que el fútbol femenino para mí es súper especial y cuando se trata de la Vinotinto muchísimo más. Así que pido disculpas de antemano. No, sí. ¿Por qué? sí, Pues, yo creo que nada. yo entiendo por qué Por lo favor. dices y muy legítimamente con los buenos días para toda la gente que hasta ahora nos sintoniza, pero yo creo que debe serlo para todos. O sea, el fútbol femenino, masculino, futsal, fútbol playa, el que sea, al final es una representación de nuestro país y además consiguiendo cosas históricamente atípicas, ¿no? Y a Dios gracias, en este caso positivas, porque también pudiésemos hablar de eventos históricos y atípicos para mal, pero no es el caso, ¿no? Pero nada, orgulloso, contento de estar aquí, de que tengamos materia prima para que la Vinotinto Radio tenga este matiz, ¿no? De tanto optimismo, de tanta expectativa y de tanta alegría, tanto orgullo por las muchachas. Para no extenderme mucho más, que tenemos al profe en línea. Carlito, Charlie, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles, de verdad, muy contento, muy feliz por esa victoria el día de ayer. Creo que es un hecho sonoro, hay que decirlo. Importante en nuestra historia deportiva, más allá de si es un partido amistoso, lo que sea. Es el enconado rival, las primeras veces que siempre son importantes y Venezuela lo logró. Carlitos, buenos días. Bom dia! Tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tranquilo. Sim! Futebol Vinotinto, pá! Eu jogo bonito. Todo día. De repente me sentí en Boston, ¿no? Sí. De repente me acordé de Ronald Vargas y de Giancarlo Maldonado. De repente me acordé de Boston. No sé por qué. Sí, no sé por qué. El paralelismo es obvio, ¿no? Y positivo. Y sin mucho más preámbulo, para arrancar la Vinotinto Radio le damos la bienvenida al profe Ricardo Belli,
acá para charlar el DT de la Vinotinto Femenina, que anoche en Venezuela, ayer en la tarde para mí acá en California, le dio la alegría en partido amistoso, pero igual una de las alegrías más grandes de la historia del fútbol femenino, del fútbol en general, de Venezuela, porque ganarle a Brasil, así sea un partido de 5 minutos, que no lo fue un partido oficial, es muy grande. Profe, bienvenido a la Vinotinto Radio. ¿Cómo se despierta usted hoy después de la hazaña de ayer? Bienvenido. Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar hablando con ustedes. Amanezco, me desperté contento, ¿no? Por el partido de ayer. Creo que tuvimos un día de un gran compromiso colectivo, que es algo que nosotros venimos buscando y trabajando muy duro para eso. Portanto, contento por la actitud y principalmente por ese compromiso de nuestras chamas. Profesor, feliz mañana. Para tratar de desmenuzar el partido todo lo que se pueda, ¿no? Y aprovechar el tiempo. Venezuela viene haciendo las cosas bien desde hace un buen rato porque en la Liga de Naciones tenemos la prueba, ¿no? Si uno revisa la tabla clasificatoria hasta el momento, la selección venezolana es primera en esa tabla de posiciones, más allá de que Colombia pueda tener un partido menos, pero lo cierto es que la Vinotinto Absoluta viene haciendo las cosas bien. Ahora, ¿qué sucedió ayer para que simbólicamente se pudiera dar esta victoria ante un rival que había sido absolutamente esquivo hasta la fecha? Venezuela nunca le había podido ganar a Brasil en el marco de selecciones absolutas. Ni siquiera empatar. Correcto, y un gol a favor, ayer se hicieron 2 en un solo partido, ¿no? ¿Con qué se queda usted principalmente? Usted hablaba ahora del compromiso colectivo, por ejemplo, pero mi pregunta tal vez tiene un matiz un poquito más táctico. ¿Fue el sistema defensivo? ¿Fue la presión alta cuando la selección correctamente decidió ejercerla? ¿Fue la amplitud de la cancha para atacar por las bandas y esas llegadas de Michel Romero en el primer tiempo? ¿Qué fue lo más destacado de Venezuela ayer? Bueno, podemos hablar que jugar contra Brasil es muy difícil. Brasil hace algo hoy a nivel táctico hablando, ¿no? Que pocos equipos del mundo de fútbol femenino, pero de fútbol masculino también lo hacen. Hace persecuciones individuales, marca presión por toda la cancha, hace cosas que hacía Atalanta de Gasperini, que ahora está en Roma, algunas otras equipos de gran nivel como Bayern, Manchester City, que marcan presión alta muy personal y es muy difícil salir de esa presión, ¿no? Entonces creo que hablando, no sé, las claves para un buen partido nuestro, primero que no podríamos tener miedo de arriesgarnos en la cancha. Nosotros ya habíamos jugado contra Brasil en Copa América y Brasil con esa misma proposta de defender alto, pero después de perseguir por toda la cancha. Y nosotros tenemos un estilo de intentar jugar con la pelota, de salir jugando curto, ¿no? Entonces nosotros tenemos un juego de atracción, ¿no? Que buscamos atraer el adversario para después conquistar más espacios en la cancha rival. Pero eso hay un riesgo, ¿no? Porque jugar contra una selección que es muy buena, no importa la jugadora que está en la cancha, que va a te presionar muy fuerte, hay un riesgo de nosotros perdermos la pelota. Entonces es un juego de compromiso táctico, pero también es un juego muy emocional, porque constantemente, algo que nosotros hablamos con nuestra jugadora, podemos equivocarnos, podemos fallar un pase en la defensa cuando jugamos con la Luisa, cuando nuestras jugadoras se aproximan, se acercan, van a venir con una marca personal. Y a veces vamos a jugar con la jugadora presionada, porque cuando una jugadora salta la presión en ahí tenemos una jugadora libre. Entonces es un juego de mucha inteligencia o de mucha concentración. Entonces, más allá de un juego muy físico que te exige el partido como este, ¿no? Que tú tienes que estar muy disponible para jugar con la pelota y si pierde la pelota para hacer presión tras pérdida muy fuerte, pero también tiene que estar muy concentrado. Y después el error va a pasar. Igual ayer cometimos errores o algunos equívocos, pero lo más importante es intentando. Entonces, por eso salgo contente, porque los errores que cometimos fue intentando jugar nuestro juego. Y eso creo que fue siempre así con la selección. Desde que nosotros llegamos acá, cometimos errores, pero cometimos errores que hacen parte del proceso.
igual, ganamos ayer, pero no quiere decir que no tenemos cosas para arreglar, cosas para mejorar, pero salgo contente principalmente con essa atitude, com esse compromisso tático defensivo, pero também ofensivo. Então é difícil aislar, porque Brasil, por fazer essa marca personal tão forte por toda a cancha, se nós lográssemos sair da primeira pressão, íbamos ter espaço. Então, nossa media cancha funcionou bem, nossas muchachas, Higuera, ayer hizo partido não só por el gol, pero se movimentou muito em la cancha, que a veces no es tanto su característica, que es una 9 más fija, pero mientras Higuera venía a buscar la pelota en la cancha de defensa, traía junto con ella la central, que es Tarciani. Entonces abría espacio para las entradas de Michel Romero, que jugó muy bien, de Ray, de María Ángela Jiménez. Entonces creo que un poco de eso, ¿no? Ese equilibrio táctico, físico, pero también que es muy emocional. Profe, ¿cómo está? María Cristina Santoro por acá. Ya tiene varios días trabajando en México con las muchachas. Ahora esta gran victoria que, como decía usted mismo, parte también de lo emocional. Y yo quiero preguntarle ya de cara a lo que va a ser abril, porque son 3 fechas. Decir clave es poco para lo que busca nuestra selección, entendiendo la posición que estamos en este momento de cara a lo que es la Liga de Naciones Femenina Conmebol y lo que pudiese ser esa primera vez también en un mundial de la categoría. ¿Qué tanto influye anímicamente llegar a abril luego de esta victoria que termina escribiéndose en los libros de historia de nuestro fútbol femenino? Bueno, creo que esa fecha fue una idea nuestra, preparar una fecha con gran posibilidad de adversidad. Nosotros elegimos no traer las chamas que jugaron en Sudamericano Sub-20, que están siempre con nosotros en la absoluta. Estoy hablando de Valeria, de Melanie Chirinos, de Jelinot, de Aileen, que fue titular ya 3 veces con nosotros, y de otros nombres, ¿no? Sí. Entonces, es una fecha que nosotros podemos probar otras jugadoras. Estamos trayendo por la primera vez María Ángela Jiménez, que yo no la conocía en personal, por temas migratorios o del año pasado, que no pudo estar con nosotros, pero logramos tenerla en esta fecha. Otra jugadora que regresan, como Angulo, Sabrina, que no pudo jugar ayer por un tema de lesión. Entonces, Mariana Barreto, que yo no la conocía también en persona. Entonces, es una fecha que estamos probando más cosas. Y a nivel emocional, la idea también fue crear escenarios distintos, como jugar contra 2 clubes. Es algo distinto para la fecha, ¿no? Entonces, empezamos jugando el sábado pasado contra Cruz Azul, que fue un juego difícil, pero también fue nuestra idea probar todo el equipo, rotar toda la jugadora. Empezamos con un equipo en el primer tiempo, después en el segundo tiempo empezamos el segundo tiempo con una jugadora menos. Fue nuestra idea trabajar con las reglas oficiales a nivel de expulsión para crear ese contexto de adversidad que puede pasar en la Liga de Naciones, que tenemos que jugar con una jugadora menos. Y después nosotros cambiamos todo el equipo, incluso Yesca Velázquez, desde la portera hasta las otras, cambiamos todas para que las muchachas experimentasen también esas sensaciones de adversidad, cómo podríamos reaccionar. Algunas hicieron las cosas bien, otras no, ni tanto, pero lo importante fue que nosotros pondremos después nos sentar juntos, mirar vídeos, entrenar cosas, comportamientos tácticos y principios de juego que es muy difícil entrenar, principalmente en esta fecha de febrero, porque tenemos muchas jugadoras, principalmente las que están en Estados Unidos. Algunas están en pretemporada, o sea, no están en su mejor condición física. Tenemos otras que están en universidad, que también es un nivel distinto de clubes. Tenemos otras como Gaby García, que ya está en un nivel más alto, y eso cambia mucho el ritmo de los entrenamientos. Entonces tenemos que tener un manejo, un control de carga, porque son situaciones distintas de cada jugadora, pero era muy importante para nosotros ese partido contra Brasil, porque Brasil tiene un nivel top. Sabíamos que nosotros ayer no íbamos a tener quizá todo el grupo nuestro completo que venimos trayendo, pero podríamos probar otras cosas, podríamos crear la oportunidad
para que otras muchachas aprovechasen también, ¿no? Dentro de nuestra proposta de juego, contra un adversario muy duro. Y sobre esa parte emocional, tenemos el último partido ahora contra América, que va a ser otro partido que puede rotar más el equipo, probar otras jugadoras, pero claro que la idea es preparar para una guerra, que va a ser esa Liga de Naciones. Entonces nosotros aquí todos los días estamos en los entrenamientos guerreando, ¿no? Puedo hablar así entre comillas, ¿no? Porque no va a ser fácil. De verdad, ganamos un partido ayer que fue importante para esa parte de confianza, porque si logramos hacer cosas difíciles contra Brasil, asumir riesgos en la cancha, podemos hacer eso contra otros rivales. Pero ayer también fue un amistoso. Cuando vale 3 puntos, es distinto, tiene la presión, pero creo que vamos bien. O que nosotros queríamos hacer en esta fecha, que era crear esa diversidad, estamos logrando, y también lo más importante, estamos consiguiendo solucionar, estamos mirando algunos problemas y estamos buscando la solución junto con nuestras jugadoras. Estamos hablando con Ricardo Vélez, seleccionador de Venezuela femenina, equipo que ayer derrotó a Brasil en un partido amistoso por 2-1. Hay tantas preguntas, Ricardo, volviendo al tema de la propuesta futbolística. Hablaban acerca de, y lo veíamos en el partido, no solamente María Ángela Jiménez bajaba, veíamos a Bárbara Olivieri, a veces llegando entre las centrales de Venezuela, las defensoras, bajando a recuperar pelotas. Decimos en Venezuela la permuta de movimientos. Aparecía Raiderlin Carrasco en algunas ocasiones del partido como 9, como centrodelantera. Mismo caso de Michelle Romero, que hizo un partidazo. Esto lo vamos a ver contra Colombia, lo vamos a ver más adelante. Era precisamente para zafarse de esa persecución que tú dices que Brasil te propone en la cancha. Lo digo porque tú has pregonado siempre que la futbolista venezolana de tu selección no tiene que jugar en una sola posición, tiene que saber adaptarse en el partido a distintas circunstancias, y eso lo pudimos ver ayer. ¿Te satisfizo, te llenó ver lo que hizo el equipo ayer en esos movimientos individuales en toda la cancha de cada una de ellas? Una pregunta. Y la segunda, muy concisa. Michelle Romero ayer se ganó la titularidad contra Colombia en abril. Bueno, empezamos por la primera, sobre esa organización ofensiva nuestra. No importa contra quién jugamos, es claro que el adversario es como una familia nuestra, porque mientras te presiona más alto, tú tienes que tener mecanismos ofensivos para intentar salir de esa presión más alta. Si nos presionam ou esperam mais nós outros em bloco baixo ou bloco médio, vamos fazer movimentos distintos, não? Vamos ter essas permutas que tu hablaste, pero de verdade com a pelota, nós outros, a ideia é sempre não ter uma posição fija, saímos dentro de um plano estrutural, que também não é movimentar-se só por movimentar-se, há um objetivo. Então, se uma jogadora vem por dentro, há que ter uma outra jogadora ocupando um espaço afuera. Temos que ter amplitude, temos que ter rotações por dentro, e depois, mientras temos jogadora livre entre linha, jogamos entre linha. Temos jogadora livre em la espalda, jogamos em la espalda. Creio que uma coisa que podemos melhorar todavia é que às vezes somos muito verticales. E eu sei que é algo que é tentador, puedo hablar así, porque a veces logramos tener espacio por nuestra movilidad, pero después ya queremos correr. Y ayer el partido, en algunos momentos, creo que nuestras muchachas tuvieron mucha madurez, porque Brasil lo quería eso. Brasil le encanta hacer ese juego vertical de muchas transiciones, pero eso cansa el rival también. Entonces, por eso creo que ayer ese punto de equilibrio en organización ofensiva, de tener calma, devolver la pelota con Nay Luisa, de Nay Luisa aguantar, invitar la presión, y después de venir, ahora Olivieri buscar la pelota, después ya salía, entraba Gabi, entraba Daniuska, y la movilidad de las laterales nuestras, entrando en el último tercio, pero también principalmente tenía esa movilidad ofensiva, pero perdimos la pelota, había un gran compromiso de presionar alto, y eso es nuestro, no importa si es contra Colombia, contra Argentina, si perdemos la pelota, quien quiere jugar con la pelota,
vai falhar passes. Hora ou outra, vamos tomar malas decisões ou vamos executar mal o passe. Hay errores técnicos, hay que reaccionar muy rápido. Y eso creo que vamos mejorando porque es un comportamiento que muchas veces en cada clube, cada jugadora juega un modelo de juego distinto. Claro. Hay equipos que pierden la pelota, claro. La jugadora tiene que bajar rápido. Y nosotros no, queremos que presione para recuperar la cancha rival lo más cerca posible del arco. Y si no recuperamos, ahí sí bajamos toda la gente. Entonces, Olivieri tuvo un compromiso con la pelota importante, pero creo que algo que Olivieri va mejorando mucho es en el táctico sin la pelota. Entonces, que es más difícil, porque es como estamos siempre nos moviendo en la cancha, a veces tú no estás en su posición, pero tiene que volver, encontrar un espacio y ser muy obediente tácticamente. Entonces, abre Olivieri, pero en general todas las chamas están cada vez más se acostumbrando con ese juego que es muy físico. Por eso nosotros tenemos retos físicos e individuales para cada una, que para aguantar jugar ese nuestro juego y de nivel contra equipos top mundial como es Brasil, tú tienes que estar muy bien, que no es fácil. Y sobre Michelle Romero, no puedo te garantizar, Colombia después puede mirar ese partido, pero de verdad estoy muy contento porque para mí Michelle es una crack, tiene mucha capacidad técnica, principalmente ofensiva. Defensivamente estamos trabajando con ella coletivamente, pero individualmente con Michelle también algunos temas, pero Michelle también viene mejorando la parte física. Michelle cambió de liga, fue para Canadá, es una liga que no estaba jugando mucho, entonces eso costa un poco para ella. Entonces a veces hoy podemos hablar de un equipo, pero como nuestra jugadora va a estar después de un mes, quizá puede estar distinta, para el bueno, pero otra vez para el malo. Hay lesiones, claro. Ahí están jugando más o menos. Entonces, nuestro trabajo es intentar hacer seguimiento, pero de verdad no controlamos todo, ¿no? Estamos con Ricardo Belli, técnico de la Vinotinto femenina. Profe, habló de la parte física. Y para los que no dominan un poco el tema de la geografía, por favor, repítale o dígale al mundo que nos escucha hasta ahora, ¿en qué ciudad del mundo se jugó el partido ayer? Ayer jugamos en Toluca. En Toluca. Y Toluca está a 2.650 metros sobre el nivel del mar. Y luego estarán jugando en Ciudad de México, que está a 2.300, 2.240, dependiendo. Lo cual agrega un elemento diferenciador o un tercer elemento a la ecuación. Porque las chicas están jugando contra sí mismas y su capacidad aeróbica, anaeróbica, cardiovascular, intelectual, mental, contra el rival, en este caso Brasil o Cruz Azul o América, y contra la altura. Para los que nunca han pisado la Ciudad de México, por favor, profe, y Toluca, explíqueles la complejidad, lo que reviste prepararse para este duelo en suelo de la altura mexicana y cuán conforme está con el rendimiento físico de sus jugadoras en esas condiciones topográficas. Bueno, jugar en altura nunca es fácil. No es fácil para nosotros, no fue fácil para Brasil, pero entra de nuevo en ese escenario que queríamos crear y fue una casualidad. Brasil invitó a nosotros. De primera mano íbamos a jugar 2 partidos en Brasil contra Brasil. Y nosotros estábamos muy contentos por poder viajar hasta Brasil. La logística para nosotros que estamos en Sudamérica es más fácil, por tema de visa y por todo, ¿no? Pero después Brasil hace un cambio, porque Brasil es invitado por México para jugar en México. Entonces empiezan las negociaciones y Brasil nos invita para venir a México. Entonces jugamos en Toluca contra Brasil. Parece raro, extraño, pero de verdad para nosotros fue muy positivo porque ahí vamos a tener no solo jugar contra Brasil, si sea a nivel del mar o en altura, siempre va a ser difícil, pero quizá tenemos una componente más difícil todavía para el aspecto físico de aguantar jugar ese juego tan exigente, de presionar alto, de salir de una presión alta por 90 minutos, pero también es muy emocional, entonces, porque tú juegas con tu cabeza y hay horas que tú estás como ahogado, que es distinto, la pelota es más rápida, entonces para nosotros creo que fue una muy buena preparación en todos niveles. Y bueno, encontramos también indicadores de performance física de hoy que también ya podemos apretar con nuestra jugadora para llegar en mejor para abril. Sí.
11:25 de la mañana, estamos conversando con el profesor Ricardo Belli, seleccionador nacional de la Vinotinto femenina, que ayer le ganó un partido importantísimo, amistoso en este caso, pero importantísimo en función del contexto histórico que traía la selección venezolana ante Brasil, 2-1 en tierras mexicanas. Vamos a la pausa, profesor, si nos lo permite, algo de paciencia, rapidito, y ya venimos para seguir conversando con Ricardo Belli. Ya regresamos con más de la Vinotinto Radio en Hot Sports. Circuito en todo el territorio nacional. Hot Sports, donde late el corazón deportivo. Estamos de vuelta con más información en la Vinotinto Radio. Bien, 11:32 de la mañana, estamos de vuelta en la Vinotinto Radio, segunda edición de la Vinotinto Radio por aquí por la señal de Hot Sports 94.1 FM y Dios mediante así será todos los jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Usted podrá disfrutar de información, de entrevistas y de análisis y debate de primera mano, además exclusivos muchas veces de todo el universo vinotinto en sus distintas disciplinas y en sus distintas categorías. En esta oportunidad estamos conversando ya desde las 11 con el profesor Ricardo Belli, quien amablemente desde México nos atiende después de esa gran victoria de ayer de la selección venezolana 2-1 ante Brasil. Profesor, yo quería ahondar en la pregunta que le hacía Carlos Domínguez con respecto a la permuta, ¿no? Al intercambio de posiciones, porque luego usted en el desarrollo de la respuesta ya creo que nos daba luces de justamente la inquietud que yo tengo. Y para mí esa ocupación de espacios, usted por supuesto me enseñará y me corregirá al respecto, puede ser propicia al desorden, ¿no? A la anarquía si no se hace correctamente, sobre todo cuando Venezuela pierde la pelota y que quede descompensada en algunos sectores de la cancha. Entonces, para mí, que ayer haya salido este plan con una selección de la envergadura que tiene Brasil y que además haya salido tan bien, habla inevitablemente del proceso, del trabajo que se viene haciendo durante todo este tiempo, porque para mí es una faceta del juego que amerita muchos automatismos, y los automatismos, el conocimiento en la ocupación de espacios es tiempo mediante, eso no lo puede hacer usted, me imagino, en una semana, en 2 semanas. Entonces, si nos puede profundizar en ese aspecto y si le dio prioridad a esto desde el principio de su proceso o es una idea relativamente nueva en función del grupo humano con el que cuenta. No, de verdad, desde que llegamos, desde el primer partido amistoso en Panamá, nuestra selección ya hacía esas permutas. Ahí después entra en algo clave que tú hablaste, que es el tiempo, ¿no? Entonces vamos repitiendo algunas jugadoras, las jugadoras que están veniendo ya en más módulos, que ya competieron, que una cosa es hacer entrenamiento, otra cosa es hacer en amistoso, otra cosa es hacer en una competición. Y nosotros tenemos probado hacer esas cosas en varios escenarios distintos. Y después estamos teniendo ese tiempo que es poco, podemos hablar que es poco el tiempo que yo tengo con nuestra jugadora, pero el tiempo que estamos de lejos, también miramos vídeos por Zoom con las muchachas, mandamos muchas informaciones para ellas de cosas que están aconteciendo en el fútbol actual hoy y que queremos hacer aquí con nuestra selección. Ejemplo, ayer nosotros teníamos una situación de esta marca personal, que Brasil lo hace en fútbol femenino, pero que no tiene otra selección que lo hace igualito hace Brasil. Por toda la cancha, no hay. Y como nosotros íbamos a tener esa oportunidad, mostramos algunos vídeos de cómo algunos equipos que juegan en masculino, que juegan contra equipos que hacen así, cómo podríamos lograr salir. Claro. Entonces miramos algunos vídeos, entrenamos, porque después, para mí, fútbol es fútbol. Entonces, a veces nosotros miramos, a veces hasta más vídeos de fútbol masculino con ellas que del propio fútbol femenino. Pero creo que el partido de ayer, por la propuesta táctica de Brasil y por la respuesta táctica nuestra, fue un partido para la gente que yo comentaba con Carlos antes de empezar, que creo que fue difícil comentar por la toma
de la TV que estava muito cerquita, não? Sí. E porque é um centro de treinamento, não é um estádio, não é uma toma tão alta, pero o partido de ayer teve muitas coisas de princípio de jogo a nível tático que não deve nada para o futebol masculino. Sí. Então foi um jogo muito bem jogado por parte do Brasil, pero por parte de nós outros também. Então, você crê que sobre esta de muita mobilidade, ocupação de espaço, há necessidade de tempo, pero há necessidade também de eu, como treinador, aceitar que nós outros vamos cometer erros, Claro. porque é um processo. E eu sei que às vezes não vamos ter os resultados a nível de pontos, não? Empate ou vitória, que queremos sempre ganhar, pero temos muitas, às vezes, vitórias invisíveis, que é, mira como o equipo está jogando. Então, sempre foi nossa ideia, podemos perder partido, e vamos perder. Podemos empatar também, pero como estamos tentando jogar? Estamos evolucionando, temos que dar um passo atrás, temos que, agora já podemos dar um passo adelante. Então, essa sempre foi a ideia de nosso processo tático, de modelo de jogo, de criar essa identidade, não, que podemos falar assim, que empodera a nossas jogadoras para ter este coragem de assumir as responsabilidades, que vão cometer erros com a pelota, e principalmente se perdem a pelota, tem que ter esse compromisso muito grande de saber o que fazer. E o primeiro não é ser na transição defensiva, é fazer uma pressão tras perda muito forte. Se o rival sale de nossa pressão, temos que bajar e nos organizarmos. E em saque de meta é distinto. Em saque de meta nós outros também hacemos marca personal. Pero ya organizadas, ¿no? Organizada. Então, há gente que habla que pode falar que isso é como, não sei se está bem assim, porque depois isso vai para literatura, não? Pero é mais como, a gente que habla que como a ideia seria um caos organizado. Porque se tu piensas só no caos, tu hablas sobre desordem. Pero a vezes nós outros estamos criando uma desordem com propósito organizada, porque queremos desorganizar uma defesa rival. El tema después que tú hablaste bien, pero a veces vamos a errar, vamos a equivocarnos, como nosotros nos cambiamos de chip, tenemos la pelota, ahora no tenemos, ¿qué hacemos? Y ahí creo que con el tiempo, pero hablo con ustedes también que hay muchas jugadoras que ya tienen muchos módulos con nosotros, que ya están a un año, son pocos entrenamientos en un año, pero el tiempo que tienen con nosotros podemos lograr cosas, principalmente porque se já não vamos ter tanto tempo junto. A jogadora que não tem um compromisso de estudar o jogo, de cuidar-se fisicamente, vão ter muita dificuldade de jogar com nós outros. Pero a prueba que nós outros temos e que me deixa muito contento é que temos um grupo de gente que está muito compromissada, não com o Ricardo Vélez, pero com o objetivo que é de levar Venezuela ao Mundial. E que estamos falando sempre com ele que é difícil, vai ser difícil, pero mientras nosotros jugamos nuestro juego, tenemos ese compromiso físico, técnico, táctico, podemos estar más cerca, pero garantizado no hay nada. Claro. Profe, habla de la evolución de este año de trabajo y sin duda cuando retrocedemos a hace ya casi un año en esa Copa América, veíamos una Venezuela jugando un muy buen fútbol, haciendo el trabajo, pero que tal vez no era tan contundente al momento de conseguir los goles y tal vez esto pasó factura en esa oportunidad. Pero como hemos hablado en muchas ocasiones, fue el inicio de cara a lo que iba a ser justamente la eliminatoria. ¿Qué balance puede hacer el profe Ricardo Vélez desde esa Copa América, donde, repito, vimos un muy buen fútbol, vimos un muy buen rendimiento de las chamas, pero que tal vez no llegaron esos goles que tanto esperábamos para poder así conseguir los resultados positivos, a esta Venezuela que está en estos momentos en posiciones de clasificación, que ayer gana un partido de una manera contundente, haciéndole un juego de tú a tú y hasta haciendo más que Brasil en muchos pasajes del encuentro a esa, ¿no? ¿Cuál es ese balance de cara al cierre de las eliminatorias? Bueno, creo que el balance es que yo como entrenador, como tengo que probar, tengo que arriesgar-me también. Entonces, si quiero un equipo con coraje dentro de la cancha, tengo que atreverme e cometer errores. Entonces, yo cometí errores en Copa América, cometí errores aquí en México, cometí errores en Liga de Naciones, pero como estoy
cometiendo nuestros errores junto con nuestras jugadoras, igual ellas cometen dentro de la cancha, yo soy la persona responsable por tomar las decisiones. A vez de traer una jugadora o de dejar otra de fuera, en la parte disciplinar, en la parte táctica, en la parte física, en la parte emocional, yo cometo errores, pero siempre con un objetivo, dentro de una convicción, que hay un plan de qué queremos lograr, de cómo podemos lograr. Entonces ahí nos da una credibilidad que es importante después para la muchacha tener también esa confianza un poco más grande para intentar hacer las cosas en la cancha. O sea, el profe nos da la confianza que podemos equivocarnos, pero después tenemos que saber que a veces un equívoco te pasa factura, te cuesta un partido. Entonces estamos cometiendo los mismos errores de cuando empezamos, o estamos cometiendo errores distintos porque ya evolucionamos. Claro. Entonces ahí nosotros vamos mensurando en nuestros informes o en nuestras autoanálisis o autocrítica, observaciones que vamos mejorando porque estamos comprendiendo, estamos teniendo entendimiento táctico de grupo mejor con el tiempo, y por eso a veces podemos lograr más cosas positivas, pero también ahora tenemos que cometer errores pero que sean distintos. Porque el fútbol es así, y yo como entrenador tengo que arriesgarme junto con ellas para que ellas también tengan esa confianza, porque después para mí hay dos tipos de jugadoras o de jugadores, los que tienen confianza y los que no tienen confianza. Entonces a veces el profe, dale, entra en la cancha, presiona alto y haga eso, si tú haces las cosas mal, yo las saco. Quizá el jugador va a tener más miedo en la próxima vez de intentar, ¿no? Entonces yo no estoy ayudando a él. Entonces, errores que cometimos en el pasado y que cometimos a veces hoy también, o errores diferentes, hacen parte del proceso. Entonces creo que gestionar los errores es un buen camino para el éxito, ¿no? Pero es difícil, porque después a veces jugamos bien, pero si tú no ganas, viene la presión de las redes sociales o de nosotros mismos, que a nosotros nos gusta ganar, pero lidiar con el resultado final no puede ser la clave de un proceso. Tú tienes que mirar o qué está siendo trabajado, cómo está siendo trabajado. Y ahí nosotros miramos, ya va, no ganamos tal partido, o podríamos ter jugado mejor. Ah, pero ¿qué estamos intentando? Isso aqui estamos intentando. Ahora, el día que nosotros jugamos mal, porque no intentamos hacer las cosas que nosotros entrenamos, las cosas que nosotros creemos, y si abrimos mano de nuestro modelo de juego, ahí sí creo que las medidas o las decisiones van a ser distintas. Pero es eso, es un camino, el fútbol es muy emotivo, es muy emocional, y tenemos que saber lidiar con eso también. Ricardo, un gusto. Es importante saber que has tenido la disposición para estar con nosotros esta mañana. Ricardo Belli, seleccionador femenino. Ya nos queda muy poco tiempo, Ricardo. Quiero conocer el estatus de médico de Deina Castellanos y de Floriángel Apóstol. Creo que lo de Floriángel sí es bastante delicado. No, creo que fue una fractura de las costillas. Deina Castellanos pudiera llegar para el partido contra Colombia, al igual que Sabrina Araujo Elorza. Bueno, Michich, Floriángel Apóstol, Sí. tuvo una lesión, un rompimiento del hueso de clavícula. La clavícula. Entonces, menos grave que no en las piernas para una jugadora, ¿no? Claro. Pero estamos hablando también que es quirúrgico. Michich ya regresó a España ya para hacer ese proceso, y dentro de los protocolos médicos estamos hablando de 3 meses. Entonces Michich está fuera No de llega. la jornada de abril. Estamos hablando de poder contar con Michich en junio para el partido contra Uruguay. Sabrina Araujo, que viene de la universidad, no tan acostumbrada con la intensidad, ¿no? Porque es distinto o que se entrena en la universidad y o que se propone nosotros, o que proponemos nosotros, ¿no? Entonces Sabrina tuvo una lesión grado 1 que nosotros creemos que con la trabajo ahora de fisioterapia, de transición,
puede estar disponible para abril, porque Ok. é uma lesão mais tranquila ou menos grave, não? Que é uma lesão muscular. E Deina teve uma sobrecarga muscular, um desconforto no treinamento de lunes, pós-partido contra Cruz Azul. Ujú. Y nosotros miramos, se pondría a entrenar el martes, nuestro -1 del partido contra Brasil, pero después miramos que no valía la pena arriesgar, porque como a veces empieza con desconforto, pasa para una contractura y después podemos tener un grado 1, grado 2, grado 3. Un desgarro. Puede sí. romper, ¿no? La fibra, el músculo. Entonces, como ese partido contra Brasil era importante, pero también era solo amistoso, nuestro departamento médico decidiu, assim como podemos falar, guardá-la ou preservá-la de um risco a nível de lesão, que não necessitávamos correr esse risco com ele. Se o partido de ayer fosse contra a Colômbia por Liga de Nações, íbamos correr esse risco. Pero como não havia essa necessidade de correr esse risco, decidimos, a nível médico, preparação física, guardá-la para o que viene por adelante. Carlos Mauricio, ¿alguna consideración breve para despedir? Sí, profe, breve porque nos quedan un par de minutos. Usted es brasileño y dirigió el Toluca. Ayer le ganó a Brasil jugando en Toluca. Emocionalmente, ¿qué representa eso para usted, profe? Muy feliz, porque yo trabajé un año en Toluca, fui muy feliz aquí. Mi familia, me gustó mucho vivir en México. Y después hoy estoy muy feliz y muy contento viviendo en Caracas, siendo entrenador de una selección que tiene un gran objetivo por adelante. Y después cómo es la vida, ¿no? Como las vueltas de la vida, como el fútbol nos da esos regalos que podemos hablar así, ¿no? De jugar contra su propio país, por ahora su nuevo país, en el país que te recibió también. Entonces solo agradecido a Dios por tantas bendiciones. Felicidades para usted, profesor, también para las chicas, por supuesto, desearles que esta gira por México termine saliendo muy bien. Estaremos atentos, por supuesto, al partido del día sábado y bueno, que termine siendo la mejor preparación posible para un mes tan trascendental para el fútbol femenino en nuestro país como será el próximo mes de abril, ¿no? Con esos 3 partidos de Liga de Naciones. Muchísimas gracias por el tiempo, profesor, y que tenga buen día. Muchas gracias, un buen día a todos. Chao. Bueno, Ricardo Belli con nosotros, seleccionador nacional. Estábamos hablando de este partido amistoso, Sí. porque más allá de que no es oficial o de que no había, sí es oficial, pero me refiero a que no había 3 puntos en juego, es un termómetro muy importante de cara a lo que viene, a la vuelta de la esquina, que en este caso es una triple fecha de Liga de Naciones que muy probablemente determinará el futuro de Venezuela de cara a su clasificación a la Copa del Mundo. De esos 3 partidos, Venezuela va a tener 2 en condición de local, contra Argentina y contra Bolivia. Y en ese sentido, Coqui, tenemos noticias. Así es, porque si ustedes adquieren sus entradas para apoyar a la selección Vinotinto, tienen la opción del abono. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted apoya a Venezuela frente a Argentina y Bolivia en el Estadio Metropolitano de Lara, tendrá un 30% de descuento en ese abono, independientemente de la zona donde usted compre sus entradas. Si compra de una vez los tickets para disfrutar de los 2 encuentros, pues tendrá allí en el precio final el 30% respetando de descuento. su mismo asiento, Sí. numerado, Por para que vea el supuesto. partido en el mismo lugar. Sí, Correcto. me encanta la palabra abono en el Mini abono, deporte, vamos a hermano. decir mini un mini abono. abono. Es pasión. 14 y 18 de abril, De abril. son esos partidos. Correcto. Contra Colombia en condición de visitante en El el 10. Pascual Guerrero, el 10 Sí. va a ser a las 9 de la noche, hora de Venezuela, y los otros 2 partidos una hora cómoda, 7 de la noche en Cabudare, el partido contra Argentina y el partido contra Bolivia. Sí, y en las medidas de sus posibilidades, oye, toda la selección requiere del país en este Vale caso la para pena que las acercarse respalden, allá, para claro. que las apoyen. Totalmente. Pudiesen, no estoy exagerando con lo que voy a decir, pudiesen ver historia viva allí. Total, La así clasificación es. a una Copa del Mundo. Esperemos que así sea. 11:50, tenemos que ir a la pausa. Al regreso, más invitados acá en la Vinotinto Radio. No te despegues, es momento de hacer pausa en la Vinotinto Radio. Regresamos con el mejor análisis sobre el universo Vinotinto. Bien, continuamos. Continuamos con más
Sí, no, bueno, yo también tengo el mismo. Era un Yo contacto. creo que el problema Eso es pasó allí. aquí. Sí. Sí, Perdón es un ustedes, contacto Deiker. aquí. Mira, esto es la Vinotinto Radio, 12:03. Tuvimos en la primera hora de nuestro programa el profe Ricardo Belli, seleccionador femenino, luego de esa victoria. Qué bueno tenerlo. Y Pertinente, ¿no? decimos la verdad, no estaba en los papeles tenerlo. Y hoy pues Adrix, quien trabaja con prensa de la selección de Venezuela, pues nos hizo pues, el esfuerzo para poder tenerlo y qué bueno poder tener a Ricardo Belli, pero qué bueno también poder tener a Juan Domingo Tolizano, porque ya es tercera vez que visita Hot Sports, ¿verdad? Sí. Es tercera vez Estuvo en Actitud Caribe. en Actitud Caribe, en Acreditados Es más, estuvo en la primera emisión de Actitud de Actitud Caribe. Ah, Fue el mira. primer invitado, claro Fue que el sí. primer Y invitado. ahora, Perdón. no, por favor, Carlos. Yo le tengo un reclamo a JD Tolizano, a JD Tolizano. Tengo un reclamo a JD Ay, ay. Tolizano. ¿Qué No le puede pediste? ser, ¿Una no, camisa no. de la Una Guaira y no te la dio? No. JD Tolizano, un día antes de Sí. irse de la Guaira, Ah, sí, estuvo bueno. en acreditado. Y Ah, no sí, nos verdad. dijo nada. No, Es pero. verdad. No, pero verdad. no, pero se nos acercó se el discu- día del anuncio. El día del anuncio se nos acercó a Anthony y a mí Se en disculpó su con defensa y nosotros, se sí. disculpó con No, nosotros. increíble. No, yo más bien, Ahora, es más, le di las gracias, le dije, cualquier otro entrenador en su posición nos hubiese inventado la excusa que fuese con razón para no hablar, para no meterse de No, repente Porque en un además le problema. escribimos poquito antes del Sí, programa sí, ese sí. día y dijo que yo sí, lo que sin le digo chistar. a Juan Domingo, el día de mañana, ojalá no pase, si quiere retirarse de la actividad futbolística, juegue póker. Sí. Juegue póker. ¡Qué bárbaro! Mira, Juan Domingo Tolizano, seleccionador nacional sub-20 con nosotros. Hoy vamos a hablar de otra cosa. Habló contigo como técnico de La Guaira, hoy vamos a hablar con él como seleccionador. Y la primera pregunta que le tengo a Juan Domingo es justamente cómo te sientes, cómo es ser seleccionador en estos días. ¿Ya cuántos meses son, Juan? Como dos meses más o menos, ¿no? Desde el nombramiento. Mes y El medio. 20 de enero. Sí, mes y medio más o menos. 20 de enero, llegamos. sí, más o menos, casi, no sé, casi 2 meses. Que ya fuera de micrófono nos contaba algunas cosas de las diferencias que hay, pero estás acostumbrado al día a día. Esto ya es diferente, Juan Domingo, bienvenido. Bueno, un gusto saludarlo, estar aquí con ustedes, a todos los oyentes. La verdad que siempre es grato venir acá y hablar con gente de fútbol, porque siempre lo he dicho que este tipo de espacios hacen que la actividad crezca desde todos los rincones, ¿no? Y sí, bueno, la verdad que cambia un poco el formato en cuanto a lo que significa, sobre todo, el tener competencia constantemente. Es ahí donde creo que está digamos, el gran cambio. Después hemos entrado en un proceso de visualizar mucho más partidos desde otro ángulo. Ya es de observar el detalle de los futbolistas los cuales nos interesa ver. Hemos hecho visorías a lo largo de lo que va el torneo de segunda división, del torneo de primera división. Hemos tenido ese respaldo para poder ir a ver presencialmente la actuación de algunos jóvenes y de poder tener feedback con ellos, pero la verdad que estamos muy a gusto, estamos en un lugar donde la verdad siempre se sueña estar, que es poder representar a tu país. Tal vez muchos piensan que nosotros cambiamos el fútbol profesional por una actividad a la cual, por el hecho de ser menores de 20 años, piensa que estás trabajando con jóvenes, y yo creo que son jóvenes profesionales, porque todos los jugadores que nosotros tenemos en nuestra órbita hoy para el seleccionado tienen contrato profesional, porque ya juegan partidos por los puntos de verdad y porque son parte de planteles donde ya compiten por cosas importantes, y eso para nosotros no genera una modificación. Creo que estamos adaptándonos a ellos a nosotros. Tuvimos por ahora solo un módulo de trabajo, pero el cual nos dejó cosas muy importantes, donde llenaron nuestra expectativa. Capaz nuestra expectativa era menor en algunos aspectos y han superado la expectativa que nosotros teníamos acerca de la generación de jugadores que podemos tener en el seleccionado sub-20, y creo que estamos muy contentos y adaptándonos rápidamente a este cambio para que no sea
tan fuerte para nosotros y no tenga un choque en nuestra emocionalidad laboral. Trabajamos todos los días, somos inquietos, estamos reunidos todos los días, visualizamos cosas, planificamos muchos trabajos que queremos, porque yo creo que el gran acierto que debemos tener es que lo que nosotros estamos acostumbrados a entregarle a un equipo, sintetizarlo, que la idea cale rápidamente, que nosotros podamos entregarle tanto en mensaje como en argumentos de trabajo de campo y en los partidos que tengamos, que hay una serie de partidos que vamos a ocupar en el año, poder entregarle a ellos todas las ideas que nosotros tenemos y que ellos la puedan asimilar rápidamente. Ese es el gran reto que tenemos nosotros como cuerpo técnico y creo que hoy tenemos un recorrido que nos permite entender hacia dónde enfocar para poderlo lograr de cara a lo que va a ser el sudamericano, que es digamos, la gran apuesta de nosotros en este seleccionado, ¿no? En función de la metodología, de la identidad de juego a modo de proyecto que está implementando la federación, ¿cuáles son las premisas en esta etapa inicial, al menos de su responsabilidad como seleccionador nacional, profe? ¿Cuáles son las premisas tácticas innegociables para este grupo, pensando en un futuro empalme a la selección absoluta, sin que esas premisas además se conviertan en una camisa de fuerza, ¿no? Que tengan la capacidad de adaptación a distintas situaciones de partido y a distintos rivales? Pero a nivel de juego, ¿qué intenta proteger esta sub-20 para que se mantenga como una línea durante todas las categorías de Venezuela? Bueno, yo creo que la intención de que el presidente de la federación y toda la dirigencia federativa nos haya elegido a nosotros o haya ido por nosotros para ser cuerpo técnico de la selección sub-20 es realmente nuestra forma, la expresión de juego que en el tiempo hemos ido logrando con los clubes que hemos tenido la posibilidad de trabajar, ¿no? Entonces esto va enmarcado a una línea de juego que se está tratando de que haya una identidad de juego que se puede marcar desde el punto de tener la pelota, de posicionarse bien en campo rival, de ser un equipo que salga con la pelota desde el fondo pegada al piso. No somos tontos y si en algún momento tenemos que modificar algo lo vamos a hacer. Claro. Porque la realidad es que también necesitamos ganar, porque no solamente necesitamos una expresión de juego, sino también conseguir el resultado y en eso creo que va abonada la línea, ¿no? Yo creo que en el seleccionado mayor, que no soy quien para hablar del seleccionado mayor porque tiene su técnico, pero también creo que en sus palabras está de que tenemos que conseguir los resultados y que el juego nos lleve a ganar. Eso es lo que nosotros estamos intentando, tratando de entregarle muchos argumentos en la reducción de espacios, en que el equipo sea un equipo que tenga mucho acompañamiento para defender, que haya mucha voluntad entre ellos para poderse respaldar y que podamos en la acumulación de jugadores conseguir recuperar rápidamente la pelota y ser protagonista cuando tengamos en nuestro poder la posesión del elemento de juego, de poder entender de que esos respaldos, esos rompimientos que vamos a tener en las sesiones de trabajo tienen que estar presentes y bueno, van a haber cosas seguramente que no se negocian, pero también entendiendo la inteligencia del jugador y dándole las herramientas para que ellos en su capacidad individual puedan desarrollar también su mayor potencial. Creo que por ahí es lo que vamos a intentar no negociar, que ellos sean su mejor versión cuando se pongan la camiseta de la selección nacional. Profe, habla de todo este trabajo que se empezó a hacer, también fuera del aire nos comentaba un poco de ese trabajo diario, ¿no? Que se hace, que tal vez, como ya comentaba, es diferente al estar con un club, que es todos los fines de semana estar allí en la línea, viviendo a flor de piel cada una de las jornadas, pero es un trabajo de mucho scouting, sobre todo por la categoría, de estar pendiente del trabajo de muchos jugadores en diferentes escenarios. Y yo le pregunto, ¿qué tan importante ha sido, qué tan clave ha sido para usted poder contar con todo el cuerpo técnico con el que ya tiene tanto tiempo trabajando, para no tener que repetir una idea a un cuerpo técnico nuevo, sino una metodología que ya ustedes tienen avanzada e implementada desde hace mucho tiempo? Bueno, yo creo que nosotros ya el conocimiento del tiempo, de la idea de juego, de incrementar situaciones en el tiempo nos va generando fortaleza como grupo de trabajo. Nos entendemos bien, sabemos lo que queremos, por eso te decía que se nos iba a hacer un poco más fácil para nosotros sintetizar todo lo que nosotros visualizamos del juego para podérselo entregar muy completo a esta generación de jugadores para que ellos
se puedan sentir parte rápidamente de la idea, la tomen como propia y la desarrollen. Si logramos eso rápidamente, nosotros vamos a tener una selección que va a competir de igual a igual, entendiendo los poderíos que hay en otras selecciones de Sudamérica, pero voy a sumar al grupo de trabajo lo que conseguí en la federación, lo que conseguí en el departamento de scouting, lo que conseguí del trabajo anterior que desarrolló Osvaldo con la camada de los 2008 mundialistas y los 2007 que habían tenido un par de acercamientos ya con él en la función de entrenador de categoría sub-20 y sub-17. Ellos ya tienen un camino adelantado en cuanto a comportamientos, cómo debe ser su actitud ante la selección nacional, cómo tiene que ser el día a día de un jugador de selección. Entonces nosotros nos estamos agarrando mucho de todo eso, del universo que conseguimos en el scouting. Creo que va a ser difícil que algún jugador se escape de esta visualización que nosotros podamos tener. La verdad, estoy sorprendido con la forma y el conocimiento que tienen las personas, que tú pensarías que son un arsenal de personas, y no, son un grupo de personas dedicadas día y noche a buscar los jugadores venezolanos, a recibir información de personas que no son del fútbol, que te envían un correo, un video de un jugador, y a través de eso ir a ver dónde está ese jugador, cómo conseguirlo, porque bueno, nosotros tuvimos una realidad donde muchas personas salieron del país y hay mucho jugador venezolano de esa edad regado hoy en diferentes latitudes. Entonces bueno, se conoce bien la gran mayoría de estos muchachos, no vamos a decir la totalidad porque capaz se puede escapar alguno, pero creo que va a ser difícil que nosotros no tengamos la posibilidad de elegir a los mejores de las generaciones 2007-2008. Por eso creo que la integración entre lo que había en los cuerpos técnicos que dejaron la categoría y lo que nosotros hoy podemos aportar de nuestra llegada va a ser sumamente importante para poder conseguir el objetivo que es competir bien en el sudamericano y poder llevar a la selección a la Copa Mundial Sub-20. Es la voz de Juan Domingo Tolizano, técnico de la Sub-20 de la Vinotinto. Juan Domingo, te preguntaba, Coqui, justamente por la dinámica de tu trabajo. Tienes rato que no pisas una cancha, porque tu dinámica ahora es de ir a estadios, pero como veedor, no como entrenador. ¿Cómo ha sido ese ajuste? ¿Cómo ha sido esa adaptación de no tener un grupo de jugadores todos los días, de tener esa rutina de entrenar, de poner los conos, de mostrar las gráficas, de ir el video, sino tener que ir a ver jugadores? ¿Cómo te has ajustado a ese nuevo ritmo? Y yo agregaría, para complementar la pregunta de Carlos, que creo que va muy bien orientada, ¿cómo asumir, decir que sí en un momento donde estabas tocando la cúspide con tu club y nada menos que la oportunidad de llegar a la Copa Libertadores, fase de grupos y darte a conocer? Y otro complemento, para no volver al mismo tema. Triple pregunta. ¿Cómo se ve el fútbol desde afuera ahora? Esa es la tercera. Bueno, empiezo por lo de Carlos. La verdad que para nosotros, nosotros terminamos la pretemporada con el Deportivo La Guaira el 23 y asumimos la selección a partir del 20. Tuvimos 3 días más para completar el proceso de pretemporada con La Guaira. Y el día 5 nos incursionamos en nuestro primer módulo de trabajo en Margarita. La verdad que el CENAR es un lugar indicado, y es un lugar, lo voy a decir porque se lo dije a las personas que laboran ahí, para nosotros las personas del fútbol es un lugar soñado para trabajar. Es el lugar que todos anhelamos tener en el fútbol venezolano. Ojalá todos nuestros clubes pudieran tener lugares así similares para poder desarrollar la actividad. Pero la verdad que no nos ha costado ese cambio, porque cuando fuimos al CENAR a lograr, digamos, ese primer módulo, lo trabajamos con muchísima intensidad y lo vivimos de una manera como si compitiéramos en unos días, nada más. O sea, fuimos a jugarnos el cuero en ese módulo porque entendimos que los jugadores a los cuales convocamos se lo están jugando. Ellos están compitiendo desde el desayuno, con el saludo de la mañana, mirándote a los ojos, hasta las buenas noches cuando se van a descansar por un lugar dentro de la lista final de esta selección. Entonces, bueno, no me genera esa, digamos, esa tristeza de no tener el campo a diario, porque cuando lo tuve en esta nueva etapa, lo aprovechamos al máximo. Lo queremos y a partir del domingo lo vamos a tener nuevamente en un módulo corto que va a durar del domingo al día jueves de la semana siguiente.
vamos a tener la posibilidad de tener un grupo compacto de jugadores previo a lo que va a ser el módulo que vendrá a finales de mes con la fecha FIFA. Entonces nosotros vamos a tratar de aprovechar al máximo los días que tengamos campo y después vamos a los estadios con un poco más distendidos de lo que íbamos anteriormente. Sabemos que no tenemos la responsabilidad de la competencia, pero sí con el ojo un poco más finito, ¿no? Para tratar de observar movimientos, tratar de observar comportamientos. La verdad que nos agrada mucho cuando va a jugar algún juvenil, porque hoy, bueno, va a entrar alguno de suplente y estamos muy todos expectantes, muy atentos a que esto nos permita poder ver lo mejor de ellos. Pero la verdad lo hemos llevado bien. La decisión, para continuar con lo que me decía Carlos, la decisión no fue fácil. Desde el aspecto personal no fue fácil. Me costó despedirme del grupo de jugadores. No me costó decirle que sí a la Federación Venezolana de Fútbol, porque es un lugar donde, te repito, siempre se ha querido llegar. No pensamos que iba a ser de esta manera, no pensamos que sería tan drástico el cambio, digamos, en cuanto a tiempo, pero la realidad que nosotros queríamos, no nos costó decir que sí, pero nos costó desligarnos. O sea, fue una despedida bastante fuerte. Emocionalmente, en lo personal y para el grupo de trabajo fue difícil. Habíamos armado un equipo muy adaptado a lo nuestro y muy consecuente con lo que nosotros visualizábamos de La Guaira, y aquí tengo que decir de que el presidente del Deportivo La Guaira tiene mucho que ver en que nosotros hayamos podido dar el paso al seleccionado nacional, porque él fue, en sus palabras, no quiero que te vayas, pero tienes que ir. Y bueno, la verdad que consecuente con lo que él piensa, me sucedió igual. No podía decir que no, pero me costó desligarme y bueno, deseo que al Deportivo La Guaira le vaya muy bien por muchas razones, ¿no? Porque bueno, ha sido un club en el cual me he sentido muy cómodo como entrenador. Y después me decías lo del tema... ¿Cómo se ve el fútbol ahora desde del afuera? fútbol, ¿no? La verdad que se los decía fuera del aire, la segunda división me tiene sorprendido la asistencia de público a los estadios. Vi partidos muy organizados en cuanto a lo táctico. Miranda Aragua fue un partido bien llevado, bien disputado, que tuve la posibilidad de verlo. Vimos a Barquisimeto, y Barquisimeto es un equipo que tiene una intensidad diferente a la categoría por lo que he visualizado. O sea, veo cosas muy interesantes en la segunda división que capaz uno no se detenía a verlas como técnico de un club, porque la verdad, partidos de segunda división creo que el año pasado vi muy poco. El Real Frontera que te tocó enfrentar, ¿no? Me tocó enfrentar a Real Frontera. Pudimos observar también partidos de ese clásico, digamos, fronterizo entre Real Frontera y Ureña. No fui yo, pero fue parte del cuerpo técnico. Pero sí vemos muy organizada la segunda división, y la primera división la vemos con mucho orden, muy competitiva, con equipos con grandes capacidades, y no deja de ser ese torneo que cualquiera le puede ganar a cualquiera, porque es muy parejo el fútbol en cuanto a la disposición del juego, y bueno, lo estamos disfrutando. La verdad, nos encanta ir a un estadio, nos encanta estar allí, nos encanta observar partidos. Eso nos tiene muy cómodos. Se ve bien el fútbol nacional desde la grada, se ve en crecimiento constante, y como se lo hice saber a Manuel de Oliveira y al presidente de la liga, que yo soy un entrenador quejoso, pero también soy de reconocer los avances que hoy ha tenido la liga en cuanto a lo que significa muchos detalles, ¿no? Muchos detalles, y eso tiene que ver en un trabajo mancomunado, federación, liga, presidentes de clubes, entrenadores, jugadores, medios de comunicación. Yo creo que nosotros estamos creciendo ampliamente como fútbol. Evidentemente esos son pasos pequeños que los visualizamos quienes estamos dentro, y después ojalá la gente de afuera pueda ver ese crecimiento y apreciarlo, que sería algo para la actividad de verdad muy interesante. Profe, habla de lo que significa la categoría, porque es cierto lo que usted dice, ¿no? No son chamos.
en la gran mayoría de esos jugadores que ustedes concentran en los módulos son ya profesionales y muchos, por ejemplo, si volteamos a los del Caracas Fútbol Club, prácticamente son piezas claves dentro de lo que es el organigrama de un Fernando Aristigueta. Si nos vamos a Monagas pasa algo similar. Y en su paso por Deportivo La Guaira, probablemente es de los clubes donde más jugadores jóvenes tuvo que manejar y tener además como titular. Y no es tan... Y es tan cierto esto que estamos viendo lo de Keiber La Madrid y su partida a Inglaterra con ese trabajo importante que se hizo en el Deportivo La Guaira. Entendiendo esto, ¿qué tan importante es la Liga Fútbol para lo que son las categorías inferiores de la selección y para el trabajo de ustedes? Bueno, yo creo que hoy la Liga pasa a ser la base de la selección, porque nosotros más allá que tenemos muchos jugadores en órbita que están jugando en otras latitudes, hoy... Jugadores como Maitán, que juega constantemente, Zurbarán, Díaz, en Monagas, Lozano en Táchira, que ha tenido la posibilidad de jugar Copa Libertadores de América. Ayer los chicos de Caracas que pudieron entrar, Camilo, Charlie Vegas, o sea, ellos son jugadores importantes en sus clubes y son jugadores que están siendo tomados en cuenta, que a nosotros nos viene bien. Nosotros ver actuar ese tipo de jugadores en primera división, primero nos llena hoy por el lugar que ocupamos y segundo que creemos que van a tener el rodaje que nosotros necesitamos para que puedan competir bien. No lo nombramos, pero Santos Torrealba es un jugador consolidado en el fútbol profesional y ya actúa cuando tú lo tienes, es un adulto. Luigi Pagano, a pesar de ser 2008, actúa como un adulto. Entonces, claro, cuando tú ya ves ese tipo de cosas, y cuando tú exiges a los jugadores desde el punto de vista del entrenamiento diario en los módulos y ves la respuesta hacia el entrenamiento en la exigencia táctica, física, en la dificultad del ejercicio y ellos logran resolverlo de buena manera, tú dices que ya no son niños, son jóvenes profesionales y así lo hemos denominado porque los estamos tratando de esa manera, no dejando el lado paternalista que hay que tener en una categoría todavía como esta, pero también dándole la responsabilidad. Tú también estás aprendiendo de eso, ¿no? Sí, bueno. Porque antes eras el entrenador joven dirigiendo a claro, incluso a jugadores pero que eran mayores que tú. Tal vez el Deportivo La Guaira tuviste bastante chamba. Pero ahora es al revés, ahora eres el papá, o sea, la visión paterna del grupo, ¿no? Sí, hay que tener ese sentido paternalista y bueno, creo que también ahí va una parte que es muy importante para mí hoy, que es la parte psicológica. Necesitamos aprender a trabajar en la adversidad, en la frustración, en todos los aspectos que puedan ser negativos durante un partido de fútbol. Y para eso necesitas tener un equipo fuerte mentalmente. Y si ellos ya tienen bagaje en la primera división, resolver situaciones dentro de partidos o tener que entrar en un partido para modificar algo en un equipo, ya a nosotros nos va a dar la posibilidad de que ellos tengan vivencias que nosotros podamos apoyar desde el aspecto de vista mental, ¿no? Nosotros hoy creemos que si tenemos objetivos muy claros en cuanto a lo físico, en cuanto a lo mental, en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo táctico. Si nosotros lo logramos, si logramos todo, que es nuestro gran reto, nosotros vamos a competir por una plaza en esa Copa del Mundo. Nosotros tenemos mucha fe en nuestro trabajo, pero hoy, después de haber tenido ese acercamiento con ese grupo de jugadores que tuvimos en el CENAR, tenemos mucha fe en ellos. Tenemos mucha fe en ellos. Sí, me sorprendieron. Me encantó el golpeo de la pelota. Me habían preparado para que tienes que tener un poco más de paciencia y no tengo paciencia nada. Los voy a llevar a la máxima expresión a ver qué me entregan. Porque crees que están a la altura de esa exigencia, según lo que viste. Capaz no lo creo, o lo creo ahora, pero al principio tenía, o sea, por lo que me decían, que un poco más de paciencia. Evidentemente, esto es un juego, y es un juego en movimiento, y en algún momento te vas a equivocar porque te perfilaste mal, o porque no controlaste la pelota correctamente, y eso le pasa a los grandes jugadores del mundo y le pasa a los jóvenes. Pero nosotros hoy, después de haber pisado el acelerador al máximo en ese primer módulo en cuanto a la exigencia, yo me llevé la primera muestra de que podemos ir a más, de que nosotros podemos seguir pisando el acelerador y ellos van a responder al estímulo. Después me llevé cosas en lo humano muy buenas,
traté de ser cercano con muchos de ellos. Capaz el tiempo no me dio para poder tener el conocimiento de cada uno, pero hoy no dejo de pensar que para Juan Domingo Tolizano primero es el ser humano y luego el jugador de fútbol. Y si ellos están bien como seres humanos, como personas, en su entorno, evidentemente lograr hilvanar 23 personas que estén en plenitud de condiciones en todos los aspectos sería lo ideal, pero si no, tratar de ayudar desde nuestro lugar a que eso se acerque. Y el comportamiento, porque al final son chamos, ¿no? Sí, pero... Son muy profesionales. Pero aparte, te decía que el lugar de trabajo es indicado porque no tienes tiempo de pensar en otra cosa. Nosotros estamos buscando algo que lo hemos perdido en el fútbol, lo hemos perdido hasta nosotros, los cuerpos técnicos. A mí me encanta la sobremesa. Y nosotros como buen andino, ¿no? Entonces causa una de que nosotros entra lo argentino también. Estamos tratando de que en la sobremesa ellos perduren un tiempo más claro. Por ejemplo, cuando hay entrenamiento en la tarde yo les quito unos minutos, pero cuando, por ejemplo, a la noche que no tienen un espacio, digamos, de tiempo donde pueden tener esparcimiento, yo les quito 20 minutos de ese esparcimiento y se lo agregamos al tiempo de la sobremesa, donde están ellos sin ningún dispositivo, donde es una mesa de compartir y ahí viene las mejores conversaciones del fútbol, para mí, se realizan en una sobremesa. Por eso yo... Estimulas eso, ¿no? Sí, creo que hay que tenerlo porque ellos necesitan el conocerse, necesitan saber Félix Díaz, ¿qué le gusta a Félix Díaz? Entonces resulta que Félix Díaz juega en Carabobo y yo juego en, no sé, en La Guaira, y entonces compartir experiencias, compartir cosas, eso se lo permite esos momentos, porque adentro de la cancha ellos están jugando... están jugando el quedar. Y me generó algo, los 2 partidos amistosos que hicimos en Barquisimeto, que no lo había tenido la posibilidad de vivir, y siendo un partido amistoso, las caras, la concentración, el orden, la intención desde el vestuario de que les salga bien el partido, me sorprendió de sobremanera positivamente. Cuando entregué la cinta de capitán para el primer partido amistoso, a quien se la entregué, que fue a Marcos Morilli, la agarró la cinta y me conmueve porque realmente me mostró lo que significa para un joven de esos ponerse el brazalete de capitán en la selección. Entendió lo que significa en todo su esplendor. Y me lo hizo entender a mí. Entonces aprendemos mucho de ellos. Estoy muy contento del lugar donde estoy. Hay un respaldo muy grande de las personas que están a mi alrededor, encabezadas por Osvaldo, al cual tratamos de romperle poco los cocos porque realmente el hombre tiene una responsabilidad muy grande por delante, pero tiene una disposición muy grande a la conversación de fútbol, al visualizar cosas. Entonces, bueno, estamos intercambiando constantemente ideas. Luis Ángel se ha aportado con nosotros de una manera extraordinaria y creo que todo su departamento de scouting nos ha facilitado demasiado el trabajo y hoy sentimos que estamos encaminados en un rol muy importante para nuestro fútbol, que hoy no nos dejó esa espinita de no dirigir una Libertadores, pero que el camino, las cosas suceden cuando tienen que suceder y porque sucede con bien, y creo que cambiaremos una Copa Libertadores por la posibilidad de jugar un sudamericano y clasificar a Venezuela Mundial, que es el sueño que tenemos hoy con esta generación. 12:31 del mediodía, vamos a hacer una pausa rapidito aquí en la Vinotinto Radio. Estamos conversando con Juan Domingo Tolizano, seleccionador nacional sub-20 en la rama masculina. Ya regresamos con más de la Vinotinto Radio en Hot Sports. Estamos de vuelta con más información en la Vinotinto Radio. 12:38 del mediodía, ya encarando la recta final de la Vinotinto Radio por el día de hoy hasta la 1 de la tarde, Dios mediante. Estamos conversando muy poco tiempo, dice. Bienvenido cuando quiera, profesor. Bueno. Dependemos de todo un protocolo, pero cuando usted quiera, este es su espacio también. No, yo te digo, te voy a extrañar. Tiene muchos protocolos, es demasiado protocolar. Te voy a extrañar como compañero de transmisiones. Sí, eso sí lo voy a decir públicamente, porque de verdad que qué agradable era poder compartir con un análisis como el de Juan Domingo también al momento de
una transmisión. Sí, ¿no? claro, una visión muy distinta, ¿no? Sobre todo con toda la experticia. Esta pregunta, yo siento que inevitablemente puede ser una suerte de vocería del fanático común que siga a la selección. Hay una experiencia negativa reciente en Sudamericano Sub-20 con una selección que no logró el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo. Creo yo, inevitablemente agravada porque ese Sudamericano se jugara en casa, ¿no? Y eso generó un poquito más de expectativa del habitual. Usted ya mencionaba en respuestas anteriores cómo proteger el proceso sin descuidar el resultado, pero yo quisiera profundizar ahí. Porque la selección sub-20, como da la sensación de que es la más cercana al profesionalismo con todas las letras, en donde no hay ninguna categoría a modo de paraguas, el resultado en esa dicotomía con el proceso puede estar a veces un poquito por encima. ¿Cómo lo vio usted? O sea, ¿cuál es la visión federativa en torno a esto? ¿El sudamericano va a ser el termómetro real de todo este proceso o se va a valorar, valga la redundancia, el proceso en función del desarrollo de los futbolistas? ¿Cómo es la perspectiva? Bueno, creo que la intención de la federación y del presidente me lo hizo saber, quiere estar en el Mundial y creo que en eso acompañamos. Las valoraciones vendrán a través de los resultados y nosotros ponemos como entrenadores. Cada vez que saltamos a un terreno de juego o nuestros equipos saltan a un terreno de juego, nosotros ponemos nuestro trabajo en una valoración de quienes han decidido que trabajemos. Y si el proceso de nosotros es bueno en cuanto a lo que nosotros hablábamos anteriormente, si nosotros logramos que el fútbol de la selección sub-20 llene la expectativa y a través del juego consigamos los resultados, yo creo que nuestro trabajo va a estar bien valorado seguramente, porque es lo que hoy nos han pedido. Nos han pedido una forma y a través de ella conseguir el resultado. Es lo que nosotros estamos hoy encaminados a que la forma aparezca para que los resultados se vayan consiguiendo. Evidentemente nuestro gran examen va a ser el sudamericano y nuestra gran prueba va a ser el sudamericano, pero nosotros tenemos torneos importantes en el camino. Nosotros tenemos el Maurice reveló entre mayo y junio. Estamos. Ok, qué bueno. Estamos para ir. Hay ciclo olímpico este año. Tenemos la posibilidad de tener invitaciones para torneos oficiales en cuanto a lo que significa la parte de Odesur, Juegos Bolivarianos. Están los centroamericanos del Caribe que ahí no tienes nos que llevar corresponden sub-21, ¿no? a toda la. No, en los centroamericanos del Caribe. Los otros sí, son es verdad. para la edad 2007-2008. 2007-2008. Los Odesur serán en Argentina y los bolivarianos a la espera de la confirmación, pero está muy adelantado que se participe. Que sea aquí en Venezuela. Van a ser acá en Venezuela, pero seguramente para ver que el fútbol sea parte, digamos, de los deportes en disputa. Entonces, bueno, ya tenemos 3 torneos que son importantes, más las fechas FIFA que se están por coordinar partidos amistosos. Ellos me plantearon una modalidad que la utilizaron en ciclos anteriores, que ha salido bien, digamos, en cuanto a la experiencia de los entrenadores anteriores, de que es invitar selecciones al cenar y jugar partidos amistosos en la instalación y bueno, eso creo que va a ser parte de lo que podemos nosotros tener como preparación de cara a las fechas FIFA que tenemos en el futuro. El femenino también lo hizo así. Ahorita También que hablamos con así. Beli, creo que sus primeros partidos justamente fueron unos amistosos en el cenar algunos, ¿no? Las segundos. Con Panamá. Los segundos, sí. Los segundos. Arrancando, me acuerdo. Se jugó, si mal no recuerdo, en España. Y luego se jugaron esos partidos. Pero bueno, contra se esa doble ha fecha utilizado con la Panamá, modalidad, sí. ¿Alguna pregunta más, muchachos, por aquí? No, creo que tenemos que hacer una Yo breve tengo 1000 pausa. preguntas más, yo digo para no volver a preguntar Ni yo. había visto la hora ya. No, Casi pero creo que tenemos que despedir. hacer una pequeña pausa. Ahora mismo, Pequeñísima. 30 segundos. Y ya Bueno, volvemos. y venimos para despedir. Regresamos con el mejor análisis sobre el universo vinotinto. 12:46 minutos del mediodía. Ya vamos a despedir en algunos minutos, pero antes vamos a leer mensajes de la gente que está atenta a la Vinotinto Radio. Por aquí nos dice José Antonio Urbina: feliz día, ilusionado y feliz de ver y escuchar por aquí todo lo concerniente a nuestra Vinotinto en todas sus categorías. ¿Qué más se puede pedir? Muy agradecido con el gran trabajo que están haciendo. Muchas gracias, José Antonio. Por aquí, Control Obrero:
Full sintonía desde Portuguesa, Escuela de Fútbol Base Merecure Fútbol Club, Aparición Ospino. Saludos, gracias por la sintonía. Buen día, saludos, mi nombre es José Pulido, felicitaciones a las chicas que jugaron muy bien ayer. Carlos Arroyo nos dice saludos desde Guatire, felicitaciones por su programa, hacía falta un programa radial de la FBF para mucha información, así que estamos en sintonía, sigan así. Carlos Arroyo, hermanos, jueguen con el alma porque mi mayor sueño es ver a mi bandera en un mundial y cuando crezca poder contarle a mi hijo que yo estuve ahí cuando hicimos historia. Toda Venezuela tiene la fe en sus manos, vamos Vinotinto. Giormán escribió esto. También tenemos más mensajes por aquí. Hola, buenas tardes, en sintonía Richard Báez, para saludar al profe Tolizano. Bueno, le mandan saludos, profe. Por aquí un asiduo oyente, Carlos Ramos, nos escribe: muchachos y señora Santoro, para no perder la bonita costumbre, lo que más me ha gustado de la selección femenina en este ciclo con el nuevo entrenador es la ausencia de noticias, dice Carlos Ramos. En el ciclo anterior cada día aparecía una novela nueva, declaraciones y reacciones muy desafortunadas. Me gusta que solo se habla de lo deportivo. Siendo justos, hasta la detención y posterior expulsión de Bárbara Olivieri, las venezolanas le estaban dando un repaso a Brasil, eso lo dice Carlos Ramos. Bueno, y nosotros estamos con Juan Domingo Tolizano, director técnico de nuestra Vinotinto Sub-20 masculina. Vamos a hacer la aclaración porque hoy hemos tenido tanto femenino como masculino acá, pero lastimosamente llega el momento de despedirnos, ¿no? A veces se hace corto cuando tenemos una charla tan agradable. De verdad que ambos invitados el día de hoy nos dejaron frases muy interesantes y un análisis futbolístico muy importante, tanto de la selección femenina con Ricardo Belli, como de todo lo que viene para nuestros chamos sub-20 de cara a lo que va a ser ese Sudamericano 2027. Profe, muchísimas gracias, siempre es un placer y un honor poder conversar de fútbol con usted. No, gracias a ustedes por el tiempo, gracias al programa. La verdad que es una muy buena iniciativa que nuestras selecciones tengan un programa para que se hable de ellas, porque bueno, normalmente la selección es por tiempos y esto lo hace que sea constante. Entonces bueno, felicitar a todos los que están involucrados de parte de la federación y a ustedes por ser quienes lleven la difusión de todo lo que significa el mundo selección nacional. No, agradecerle por el tiempo, felicitarlo también, creo que es una oportunidad más que merecida en función de su trayectoria y desearle lo mejor. Yo creo que más allá de lo obvio que pueda sonar, Carlos dice algo en torno a la Vinotinto en todas sus categorías que a mí cuando lo escuché por primera vez me impregnó mucho porque creo que es una verdad muy grande. Y él dice, un poco superficialmente, pero tiene una interpretación casi hasta filosófica en función del gentilicio, que cuando a la Vinotinto le va bien, a todos nos va bien. Correcto. Y yo lo expando a las distintas categorías. En lo gremial es obvio el por qué, ¿no? Nuestro trabajo es más ameno y tiene más materia prima cuando a las selecciones venezolanas les va bien. Pero creo que Venezuela como país, como sociedad, está ávida de buenas noticias, ¿no? Y ojalá la sub-20, la femenina, como pasó ayer, la absoluta, fútbol playa, fútbol sala, oye, pueda ser representativo de lo que realmente es nuestro gentilicio, así que bueno, desearle lo mejor. Bueno, muchas gracias, esperemos que así sea. Yo le decía a Carlos fuera de micrófonos en algún momento de que me pongo nervioso escuchando los partidos de la selección con el relato de él, porque no lo relata, lo vive, lo sufre. Sí, bueno. O sea, yo me imagino que termina como extenuado después de un partido. Y con todo eso me insultan. Sí, bueno. Es parte de. Yo creo que la gente no... En tu posición no sabe, importa si hablan bien o mal, lo importante es que hablen. Yo sé lo que tú vives el fútbol y me consta y o sea, más allá de lo que es tu familia, tu padre, lo que palpitas en casa, lo que necesitas tú, el fútbol, es algo que lo vas a trasladar a la selección. Estoy seguro de eso. Va a ser una experiencia bonita y creo que mereces que las cosas te salgan bien, porque lo has hecho bien. Bueno, yo termino diciéndote que la verdad que nosotros somos hinchas de la selección, porque después cuando uno empieza a trabajar en el fútbol profesional pierde el fanatismo. Yo no puedo obviar de qué lugar del mundo soy ni cuál fue mi equipo al inicio de mi vida, al equipo que seguía, al equipo que le hinché, pero hoy realmente puedo decir que voy a dirigir la camiseta a la cual me quita el sueño. Y eso, la verdad que hoy lo vamos a tratar de aprovechar y ojalá pueda ser una pasantía. Ya Morigi te lo demostró cuando te agarró la banda de capitán. Sí, eso fue algo significativo en un momento muy simple, pero muy significativo para mí de que
me hizo saber en qué lugar estoy y eso para mí es fundamental. Y como decía Kaki Rivero, ¿no? Primera vez que le toca como profesional ver que un técnico se va por lo bien que lo estaba haciendo y fue justamente Juan Domingo Tolizano. Con esto nosotros nos despedimos en esta segunda edición de la Vinotinto Radio. Recuerden, todos los jueves de 11 a 1 por Hotspot ustedes van a disfrutar de este espacio. Nosotros todos nos reencontramos mañana. Bueno, no todos, algunos de nosotros nos reencontramos mañana a esta misma hora. Ustedes nos dejan el pelero. A Carlos Mauricio y a mí. Es que ahora ando pájaro de mar por tierra, entonces ahora ando... No, bueno, usted. Yo, exacto, Coqui no, y ahora tengo que hablar de béisbol. Quería también. matar tigres, bueno, dale. No, esto es parte de la responsabilidad primaria. Nos vamos, gracias a todos. Esto es el Vinotinto Radio, muy contento de haber tenido los invitados que tuvimos el día de hoy. Chao. Este espacio es presentado por Snachos. Pega más duro que Munchi este momento. Y hasta aquí disfrutaste una nueva edición de la Vinotinto Radio. Mantente informado sobre cada detalle de la selección nacional. Te esperamos el próximo jueves desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde por Hot Sports 94.1.